permiso de reunirnos en torno a ti, a tu palabra, y abrirla, Señor, para que nos hables. Por favor, bendícenos según necesitamos, Señor. Por favor, danos consuelo, aliento, esperanza, disciplina, exhortación, lo que tengas para nosotros. Por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a la segunda carta del apóstol Juan, hermanos. Estamos en la recta final de un trimestre de estudio de la literatura juanina, con excepción del Evangelio. ¿Se acuerdan? Estudiamos todo en la carta primera, ahora estudiamos la carta segunda. Tiene un solo capítulo, o no tiene capítulos, digamos, versículos 1 al 13, estudiaremos, anotamos ahí 1 del 1 al 13, pero la verdad es que es segunda de Juan 1 al 13, porque solamente tiene versículos. Y vamos a leerla toda y estudiar lo que nos dice la palabra del Señor. Y quiero que la leamos toda ahora mismo. No creo que no la tenemos en la pantalla, así tal cual toda en la carta. Por eso vamos a la Biblia en esta ocasión y quisiera que dimensionáramos esta idea. Es una carta breve. De hecho, algunos piensan que se trata de una carta de amor. Dice, van a ver cómo dice al principio el anciano a la señora elegida, y entonces algunos piensan que se trata de una carta de un varón a una mujer, a una hermana, a una lideresa de una iglesia. Yo pienso que están equivocados los que piensan así, pero de cualquier manera es una idea por la forma como está escrita. La tenemos ya, segunda carta de Juan, ¿lo tenemos? La leen conmigo, si es versión 60 su Biblia, si es otra versión, usted en silencio la lee solamente con su vista. Los que tienen 60, conmigo leemos así. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Gracias, Señor, qué hermosa palabra. Bendícenos, háblanos. Amén. ¿Qué les parece? Es una carta interesante, ¿verdad? Es breve, se acaba, ya se acabó. Es breve, no es larga, no tiene ciertas características que tienen las cartas tradicionales, como las cartas que leemos usted y yo de Pedro, de Pablo, en donde hay saludos a nombres, personas con nombres, esas cosas. Pero me parece que en esta carta usted y yo notamos una vez más los temas de Juan. Juan nos vuelve a hablar de amor, ¿no es cierto? De la verdad de Dios, es un tema de él, y de los herejes y cómo tratarlos. ¿No es cierto? Pero no nos concentraremos en eso. Me parece que debemos concentrarnos en un versículo en donde el hermano Juan dice que debemos tener el galardón completo. Y por eso he titulado este sermón, La salud del éxito. Como estamos todavía en discípulos saludables, quisiera compartir con ustedes, encontrando algunas enseñanzas en esta carta hermosa que tienen que ver con la salud del éxito. Así que déjenme introducirme de esta manera. La definición más sencilla y apegada al significado etimológico de la palabra éxito es esta: salir adelante en una determinada empresa. Porque éxito de hecho viene de exit, de salir, de salida. Así que creo que la definición más apegada a su significado etimológico sería esta: salir adelante en una determinada empresa. La palabra, insisto, significa literalmente salir, así es que tiene que ver con resultados. ¿Qué salió de todo eso? Algo así. Tiene que ver con alcanzar las metas de una determinada comisión o estrategia. En un sentido general, se usa para designar victoria, triunfo de cualquier cosa emprendida. Y muy popularmente decimos que es exitoso alguien que sobresale de los demás.
Alguien que se sale de la norma y logra más, consigue más o es más. Decimos que alguien es exitoso cuando encontramos esas cosas. La clave del éxito, me parece a mí, ya acercándonos más a una definición que ustedes y yo debamos tener espiritualmente hablando, de acuerdo a la palabra. La clave del éxito debería ser la respuesta a la pregunta, ¿qué queremos conseguir? De eso dependería. ¿Qué queremos conseguir? Es decir, ¿cuál es nuestra meta? Recordamos la breve historia de Facundo Cabral que él decía antes de una de sus canciones. Decía, Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Hace alusión a esa trágica realidad humana del que quiere ser feliz y después de tanto esfuerzo, lo único que consigue es tener dinero. Y uno pensaría, tiene éxito, tiene mucho dinero, pero lo que quería era ser feliz. Y consiguió ser feliz, ¿no? Buscando agua encontró petróleo. Como el petróleo vale más que el agua, ahorita. Dentro de un rato va a estar al revés a lo mejor, ¿verdad? Pero como el petróleo vale más que el agua, entonces se hizo millonario, pero se murió de sed. Aquí la idea es espiritualmente, ¿no? Es un hecho que como cristianos debemos reflexionar con mucha seriedad en el concepto de éxito que debemos tener. En el mundo se relaciona el éxito con dinero, con bienes materiales, con fama, poder y popularidad, ¿no es cierto? Personas así las consideramos exitosas. Es triste, pero aún entre cristianos y aún entre líderes o pastores se maneja este concepto de éxito. Entre pastores es la pregunta clave para saber si uno tiene éxito o no tiene éxito es, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? Como si eso fuera realmente el éxito. En nuestra red de pastores, de la que formo parte, de la que soy incluso como el líder, ¿verdad? Hay hermanos, hay iglesias de todos los tamaños. Hay un hermano muy humilde, él siempre dice, no, pues es que ustedes que fueron a un seminario, ¿qué le pasa, hermano? A mí me parece un hermano exitoso. Cuando recién se hizo miembro de nuestra red, el hermano no lo conocíamos físicamente, ya sabíamos de él y de la intención de que fuera parte de nuestra red, porque en realidad era una iglesia en formación de una iglesia en formación nuestra. O sea, ya era miembro oficialmente, pero no lo conocíamos a él como individuo, y cuando vino a nuestra reunión, entonces lo quisimos conocer y yo lo hice una entrevista ahí delante de todos, y cuando le pregunté, hermano, ¿y cada cuándo tienen cultos? Y él así todo sorprendido dice, ¿qué, pastor? Sí, cada cuándo se reúnen. Y me dice, ¿todos los días? ¿Qué? ¿Cada cuándo tienen cultos? Todos los días, pastor. Pues ¿cómo va a ser? Porque así nació su iglesia. Reuniones en su casa, estudios bíblicos, todos los días vienen, sí, todos los días vienen. Y cuando no estoy yo, dejo a mi hija o mi esposa, no sé qué. Y es un pueblo pequeñito, un lugar pequeño allá en la sierra de Oaxaca. Y se reúnen todos los días. Yo no logro reunir los miércoles más que a unos 70. Y él reúne todos los días al 100% de los miembros de su iglesia. Eso es éxito, ¿no? O sea, tengamos cuidado con nuestros conceptos de éxito. Insisto, en el mundo se relaciona el éxito con dinero, bienes materiales, fama, popularidad, poder. Y es triste que incluso entre cristianos, en ocasiones y entre pastores, se maneje un concepto de éxito equivocado. En esta breve carta, casi memorándum, es como un memorándum, ¿no? Esta carta, breve. Juan, él se llama a sí mismo el anciano, no pone su nombre aquí. Se maneja el tema de una manera sencilla y breve. Por eso quiero que ustedes y yo estudiemos esta carta y encontremos algunas enseñanzas. Ya leímos el pasaje. Ahora, antes de ir a las enseñanzas, déjeme responder algunas preguntas que puede que queden ahí en nuestra mente para quitar cualquier interferencia de entendimiento de esta carta, y déjeme responder algunas preguntas. ¿Qué quiso decir Juan cuando dice la señora elegida y a sus hijos? Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Hay muchos comentaristas, de verdad, muchos de los que yo consulto, que dicen que se trata de una hermana que se llamaba Electa. Y Juan le dice Kiria, que quiere decir señora electa, como señora Yanina o señora Ruth o señora Marianita, así como que le dijo por nombre. Algunos creen que se trata de una carta de amor de un anciano a una hermana muy amada, no necesariamente una relación de pareja, sino una hermana muy amada. Algunos piensan que se llamaba la hermana Electa, a la que se refiere con mucho respeto como Kiria o señora. Sin embargo, la breve carta no nos da razones, me parece a mí, para pensar así. Y mucho menos cuando al final habla de otra persona con el mismo nombre, porque al final dice, tu hermana elegida te saluda. O sea, eran dos hermanas que se llamaban igualito. No,
Me parece que está equivocada esa interpretación que tienen algunos. Lo más seguro es que se refiere a una iglesia del Señor, una pequeña comunidad de Asia Menor a la que le escribe con estas palabras de exhortación. La razón por la que no dice su nombre es muy sencilla. Ni el nombre de él, Juan, ni el nombre de las personas que reciben la carta, para evitar la persecución. Si una carta como esa hubiese llegado a manos del Imperio Romano, hubiesen sido perseguidos por nombre y lugar y fecha. Por eso él dice el anciano, no dice su nombre, a la señora elegida, no dice nombre. Si cae en las manos de alguien, no entiende ni papa, quién sabe de qué se trata esto, y no hay nadie a quien perseguir. Entonces seguramente por eso no hizo referencia a ninguna persona, porque era peligroso. Digamos que escribe en clave para que los propios entiendan y los ajenos no entiendan ni papa. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice, y debo decirles que no es extraño esto que estoy diciendo de escribir así en clave, no es extraño. De hecho, la literatura apocalíptica, de hecho todo el Apocalipsis tiene la misma intención, de que los que leen, ¿qué? Estos monstruos y estas bestias, ¿de qué habla que se tomó el que escribió esto? Y no les importaba más, porque todo lo que está escrito en clave para que los propios entiendan y los ajenos no entiendan. Así que no era extraño que se hiciera eso. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Una vez más se refiere a los gnósticos, pero no perdamos de vista lo siguiente, insisto, eran creyentes. Eran ex hermanos que salieron de la iglesia y que ahora enseñaban otras cosas. Se les dificultaba creer que Dios se atreviera a tocar lo físico, el mundo físico, y les consideraba imposible que Dios hubiera hecho hombre. Pero lo interesante es que en el original, cuando Juan responde a eso, dice, ha venido en carne. A ustedes y yo no suena como pasado, pero en el griego no es pasado, es presente. Es como si Juan dijera, porque niegan y no saben que el Señor Jesucristo está encarnándose. Así es como dice en griego. Los teólogos, los eruditos en griego dicen que es difícil interpretar este texto porque ¿qué quiso decir Juan? Si la encarnación ya había pasado, Jesucristo se encarnó durante algunos años, se cree que entre 30 años a 35 años estuvo el Señor encarnado antes de morir y ascender a los cielos después de resucitado. Pero Juan dice aquí, el Señor está encarnándose. ¿A qué se refiere? Porque lo dice en presente. En español no se percibe porque los traductores ya no lo cambiaron, pero en el griego original dice está encarnándose. Como si no fuera algo pasado, sino que fuera algo presente, como que el Señor Jesucristo está encarnado en su iglesia. Y esto nos ayuda a entender, si Juan menciona esto, nos ayuda a entender las dimensiones de la herejía que él está contradiciendo. Lo que ellos negaban era la presencia misma de Dios en el mundo, y Juan nos aclara que el Señor está presente, sigue presente con nosotros y sigue manifestándose. Actualmente esta herejía se sigue manifestando, se sigue expresando en todos aquellos que creen que Dios no interviene en el mundo. En todos aquellos que aunque creen en Dios, viven como si Dios no existiera. Es la misma herejía que Juan está manifestando aquí. ¿Qué quiere decir Juan? Otra cosa que hay que aclarar antes de ir a las enseñanzas. ¿Qué quiere decir Juan cuando dijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido? ¿Qué? Debemos poner un letrero como ese que dice, este es un lugar cristiano, no se acepta ninguna propaganda. ¿Ha visto ese letrero? Debemos poner uno así, este es un lugar evangélico, no se acepta ninguno que no crea como nosotros. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir Juan con esto? Les voy a explicar. En aquel momento histórico, la salud doctrinal y ética de la iglesia era muy importante. De ello dependía la sobrevivencia de la iglesia. Si los líderes de aquel entonces y las comunidades mismas no hubieran sido tan estrictas, eran muy estrictas y radicales en este punto, la iglesia del Señor hubiera sido destruida. De hecho, la liviandad y la tolerancia para las falsas doctrinas fue lo que corrompió la iglesia en los siglos siguientes y lo que produjo la tremenda apostasía que usted y yo conocemos en la historia. La creación de una superiglesia, macroiglesia gigantesca en el mundo entero, haciendo toda clase de fechorías, inmoralidades y terribles cosas, ¿no? Sabemos eso en la historia. ¿Por qué llegó a eso la iglesia de Cristo? Por la tolerancia, por la liviandad y no ser estrictos. Por eso Juan aquí recomienda, ni le digas bienvenido, no lo invites a tu casa, no vayas con él al cine, no vayas a ningún lugar con esa persona. Actualmente usted y yo procuramos ser amables con todos, incluso con los herejes, y oramos, como el mismo Juan nos dice, por los cristianos que han caído. Sin embargo, la enseñanza sigue siendo vigente y deberíamos aplicarla. Me parece que de una manera distinta, pero deberíamos aplicarla. ¿Qué debemos hacer? Me parece que debemos
hacer esto. Rechacemos la herejía y a los herejes. Rechacemos la herejía y a los herejes, exhortémosles a arrepentirse. Y no compartamos la vida con quienes se han apartado del Señor deliberadamente. Seamos leales a la esposa del Cordero, a la esposa de Jesús, la iglesia. ¿Qué quiere decir Juan? Una penúltima cuestión que aclarar. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice, mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo? He aquí el texto para mí clave, por lo menos para este sermón. Esta carta, este pequeño memorándum, podíamos abordarlo de diferentes maneras. Podíamos hablar del concepto verdad, podíamos hacer un sermón del concepto verdad, porque se fijaron que en los primeros 2 versículos Juan dijo verdad por todos lados. ¿Notaron eso? Verdad, que es en verdad y que vino en verdad y no sé qué, y nuestra verdad. Podíamos abordar en la carta con el tema de la verdad, pero yo he querido abordar la carta para extraer un mensaje que tiene que ver con lo más significativo de este texto. Lo leen conmigo otra vez. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. He aquí el concepto de éxito que Juan nos enseña. Galardón completo. Ser parte de la iglesia es una bendición. Venir a la iglesia, escuchar sermones, es una bendición. Pero el éxito más alto es lo que está después de la vida y no deberíamos perdérnoslo por nada. Hablaremos de eso en las enseñanzas. Y finalmente, ¿qué quiere decir Juan cuando dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan? Para los que creen que la hermana electa era una hermana de la iglesia, una matriarca, tenía hijos, y Juan dice, sus hijos permanecían en la fe. Para los que creen eso, pues resulta que tenía una hermana que se llama igualito. Como si Marianita tuviera una hermana que se llama también Mariana. No es lógico, ¿verdad? Aunque yo sí tengo un amigo pastor que se le puso a sus hijos del mismo nombre que él, y los dos se llaman igual, y otro, para no errar, la verdad, para que se distingan. Pero es bastante difícil. Además, no tenemos noticia que la palabra electa fuera un nombre de mujer en aquella época. Así es que, ¿qué se refiere? Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Seguramente se refiere a la iglesia desde donde Juan les escribe. Él está con otra comunidad a la que también llama elegida. Así es que nos queda claro que se trata de una carta a una pequeña comunidad, a una pequeña iglesia. Por eso entonces vayamos ahora a las enseñanzas que nos presenta respecto a este tema que les he anunciado desde el principio, la salud del éxito. Primera enseñanza, el éxito de ser comunidad, la iglesia de Cristo. El éxito de ser comunidad, la iglesia de Cristo. Por causa de los malos ejemplos de muchas comunidades religiosas y en virtud del espíritu individualista que caracteriza a los seres humanos de nuestros días, muchos son los que desprecian la importancia de ser comunidad. El día de hoy, algunos creen que la iglesia es el culto solamente, al que asisten los domingos, y se olvidan de la importancia y trascendencia de ser comunidad. Por temporadas largas algunos dejan de asistir, luego regresan como si nada hubiera pasado, y aquello de la integración en la mayordomía, el trabajo, el compromiso doctrinal, etcétera, no es parte de sus vidas. Por todo ello se pierden la bendición de ser parte integral de la iglesia del Señor. No se ofenda si se siente usted aludido. Si es una persona que viene solamente el domingo, se va, a veces ni saluda a nadie. O si incluso es usted una de esas personas que de repente dura muchos meses sin venir, no se integra, no se ofenda, pero tengo que enseñarle lo que dice la palabra aquí al respecto. El éxito de ser iglesia, de ser comunidad, es algo importante que deberíamos vivir. Juan saluda con un extraordinario respeto a la iglesia a la que le escribe. Le llama señora elegida. Para referirse a nuestro Señor se usaba la palabra Kyrio. De hecho, los perseguidores del Imperio Romano a los cristianos, cuando tomaban a un cristiano y lo torturaban, le querían obligar a hincar por lo menos una rodilla, a levantar por lo menos una mano, a quemar por lo menos una pizcachita de incienso y a decir por lo menos la frase César es Señor, y con la palabra Kyrio. Y los cristianos no decían César es Señor, decían Cristo es el Señor, y los mataban al instante. La palabra Señor, Kyrio, era muy importante, y Juan saluda a la iglesia con esa palabra, pero en femenino, Kyria. En hebreo es la palabra también Marta, fíjense qué interesante, que en ese caso sí es un nombre, aunque también es como un título. Pero la palabra electa no se conoce como nombre propio, por eso es que la mejor interpretación es que se trata de una iglesia, insisto. Sin embargo, no podemos ignorar el tremendo honor que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le da a esa pequeña comunidad de cristianos perseguidos del primer siglo. Hace algunos años,
Yo no era presidente de la convención, pero ya tenía un cargo en la convención. Me parece que era director del programa de mayordomía o algo así yo de la convención. Y resulta que estaba yo en Chihuahua y se organizó una actividad que yo le decía a los organizadores de la convención: no va a funcionar, nadie sabe de esa actividad. Y yo les anunciaba, les decía: no, suspéndanla, vamos a gastar de oquis. Tuvimos 7 conferencistas. Y en el culto de clausura había 8 asistentes. Y eso porque yo me quedé, porque hasta yo mismo me quería ir. Era un templo, pues más o menos estas dimensiones más o menos de capacidad para recibir gente. Y ahí estábamos 8 personas. Los otros 6 conferencistas ya se habían regresado. Solo se había quedado el que le tocaba predicar esa noche. Así que estábamos ahí 8 asistentes de la ciudad de Chihuahua. O sea, de las 10 iglesias que había en ese momento en la ciudad de Chihuahua, ahora hay muchas más, pero estábamos 8. Ni siquiera uno por cada iglesia. Y ahí está el predicador, un exorevita, el hermano Esteban Cortés. Lo conocen, ¿verdad? Él era de esta iglesia. Y yo dije: este hermano está ciego. Sí usa lentes así de fondo de botella el hermano. Pero yo dije, se lo he dicho a él lo que me impresionó de esa ocasión. Porque yo dije, seguramente sus lentes ya no le funcionan. Porque, oiga, predicó como si el lugar estuviera lleno. Me impresionó gratamente. Pero yo pensaba, se me hace que sus lentes, está así viendo han de estar chuecos los lentes, y entonces estos 8 los reparten en todo el escenario y nos ve muchos. Porque el tipo subió y me impresionó su sermón. Dije, qué bueno que no me fui, porque habló como si el lugar estuviera lleno. Yo dije, así es la cosa. O sea, Dios quería que esos 8 que estábamos ahí escucháramos eso, punto, se acabó. Y nos dijo, nos respetó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dijo, no, estos 8 pelagatos aquí, estos 8 que se quedaron nomás por compromiso, yo creo. Si también tenían ganas de irse, mejor un sermón de a peso y que se vayan. Pero no, el Espíritu Santo inspiró a ese hermano para que hablara. Aquí Juan es una iglesia pequeña seguramente, le escribe una carta y con un respeto extraordinario: señora, Kiria, como se le decía al Señor en femenino, elegida. Me parece que le da un honor extraordinario y lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que esa pequeña comunidad de cristianos perseguidos del primer siglo eran personas con un éxito extraordinario, eran la iglesia de Cristo. Se trata de una exhortación a valorar en su justa medida lo que significa ser parte de la esposa del Cordero. Muchos creyentes inmaduros se unen a la iglesia dependiendo de sus relaciones y circunstancias. Muchos creyentes asisten o no asisten dependiendo si tienen esposo, si no tienen esposo, si su esposa viene, si su esposo no viene, dependiendo de si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si tienen éxito en el trabajo, si no tienen éxito en el trabajo. De repente hay personas que uno sabe, va a regresar, seguramente va a regresar, porque ahorita ya lo corrieron otra vez del trabajo, va a regresar para orar. Nada más consiga trabajo y ya no se vuelve a parar aquí un solo día. Entre los jóvenes hay personas que dependen de si tienen novio, si no tienen novio, su asistencia. Si tienen hijos o no tienen hijos, algunos matrimonios. Es que la niña, es que ya nos nacieron. ¿Y qué cree que yo no tengo hijos? Y todos los demás de la iglesia. O sea, si cada quien que tiene un hijo se aleja de la iglesia, ¿qué es eso? Pero como si las circunstancias fueran los que nos dan razón para asistir o no asistir, integrarnos o no integrarnos. Los parámetros correctos por los que somos parte de la iglesia son los que Juan nos menciona. Y me parece que entre líneas nos dice lo siguiente: somos parte de la esposa de Cristo porque hemos sido elegidos por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos parte de la esposa de Cristo porque hemos sido elegidos. Señora elegida, le dice Juan a la iglesia. Es como si le estuviera diciendo a cada uno: tú eres parte de la señora elegida. Somos parte de la iglesia de Cristo porque hemos sido elegidos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos parte de la esposa de Cristo. Me gusta, voy a usar el término esposa de Cristo, porque como le dice señora elegida, pues está hablando así de una señora, ¿no? La esposa de alguien. Somos parte de la esposa de Cristo porque conocemos la verdad. La hemos aceptado y permanecemos en ella. Juan habla en los primeros versículos montón de veces de la verdad. Conocemos la verdad, andamos en la verdad. No solo la conocemos, sino andamos en ella. Por eso podemos decir también que somos parte de la esposa de Cristo porque experimentamos la triple bendición. Juan habla de gracia, misericordia y paz. Gracia
porque Dios nos ha dado lo que no merecemos. ¿Se acuerdan esa manera de entender qué es gracia, comparándolo con la misericordia, que es lo contrario? Gracia porque Dios nos ha dado lo que no merecemos, salvación. Misericordia porque Dios no nos ha dado lo que sí merecemos, condenación. Y paz porque en Él tenemos plenitud, felicidad, vida eterna, propósito. Somos parte de la esposa de Cristo porque hemos experimentado su amor y compartimos el amor unos con otros. Es otro de los temas de Juan, no lo mencioné hace rato me parece, y cometí un error porque es otro de los temas de Juan. Y en este pequeño memorándum o carta o sermón breve también habla una vez más del amor de los unos para los otros. Somos parte de la iglesia de Cristo por eso, porque hemos experimentado su amor y compartimos el amor unos con otros. Somos parte de la esposa de Cristo porque somos leales a sus doctrinas y sus ordenanzas. Juan habla de eso en el pasaje. Somos parte de la esposa de Cristo porque rechazamos las falsas doctrinas y reprobamos a quienes dan mal testimonio y son detractores de la comunidad de fe. Y somos parte de la esposa de Cristo porque gozamos de las relaciones interpersonales entre hermanos. No solo tenemos relaciones interpersonales y las soportamos, no nos las gozamos. Porque pudiera haber alguien que así que pues no hay más remedio que tener relaciones interpersonales. Si insisten tanto en la iglesia que hay que tenerlas, pues ni modo, yo me aguanto. No, las gozamos. Y somos parte de la esposa de Cristo porque consideramos un honor haber sido llamados a integrarnos a ella. Señora elegida, dice Juan. Ustedes saben, al final de los cultos, después de la oración y después de lo que decimos del texto bíblico, yo siempre digo, Oreb ha sido puesta por Dios. Sí, ¿verdad? ¿Me han oído decir eso? Esa es la idea aquí. Digo Oreb a todos, pero refiriéndome a todos como una sola persona, porque somos todos juntos la señora elegida. En este caso la señora elegida de acá, ¿es Iztacalco? ¿Es Iztapalapa? ¿Esta colonia? De Iztapalapa. Es que estamos entre Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán, ¿sí, verdad? Estamos así ¿perdón? Benito Juárez. Ya, estoy más ignorante que nada yo, pero sí estamos en la Ciudad de México, eso es lo único que sé. Iba a decir DF y hasta ahí me iba a equivocar. Somos parte de la esposa de Cristo porque consideramos un honor haber sido llamados a integrarnos a ella. Hermanos, a Dios le importa eso, le importa a su pueblo. Ciertamente la salvación es un asunto personal, pero no es una experiencia individualista. Toda la Biblia habla de la formación de un pueblo, una nación espiritual, una familia, un rebaño, un ejército, un cuerpo. Y ser parte de ese pueblo debe ser considerado de los más grandes honores que podemos tener en la vida. Eso es tener éxito. Abraham fue llamado a formar un gran pueblo, el pueblo de Dios. Moisés aceptó la misión de rescatar al pueblo de Dios. David enfrentó a Goliat en defensa del honor del pueblo de Dios. Todos los profetas hicieron un llamado al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo oró por el pueblo de Dios. A Pedro le fue encomendado pastorear al pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios de estos días. Vivamos el éxito de ser comunidad. Juan nos habla aquí del galardón completo, de tener éxito, y dice que una de las evidencias de éxito en la vida de una persona es ser comunidad, ser parte de algo más grande que él mismo. Eso es ser parte de la iglesia, es ser parte de algo más grande que nosotros mismos. El problema de hoy es que hay tantos malos testimonios que hay gente que no le gusta una iglesia. Hay quienes hacen fechorías en una iglesia, se portan mal, hacen cosas feas y la iglesia quiere disciplinarles. ¿Qué hacen? Se van a otra iglesia, punto. Se van a otra congregación a echarla a perder allá también. Y algunos andan así de iglesia en iglesia porque no se valora este asunto de ser la señora elegida. Pero ustedes y yo deberíamos recuperar ese valor, debemos recuperar ese principio, esa enseñanza en la Biblia. En segundo lugar, Juan nos habla del éxito de alcanzar la meta de la vida. Juan nos ayuda a entender que la vida tiene un propósito y que debemos alcanzarlo. Lean conmigo una vez más ese texto que dije yo que es como el centro de la carta. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ya hemos dicho que el éxito depende de las metas que nos pongamos. La respuesta a la palabra he tenido éxito, a la pregunta he tenido éxito, antes hay que responder ¿qué me propuse? ¿No? ¿Qué fue lo que me propuse para saber si tuve éxito? Ya hemos dicho que el éxito depende de las metas que nos pongamos. La pregunta importante entonces es la misma pregunta que el Señor hizo a los primeros discípulos. ¿Qué les preguntó a los primeros discípulos? ¿Qué buscáis?
O sea, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? Porque eso que buscamos es lo que define si tenemos éxito o no en la vida. ¿Qué dice la palabra al respecto? Me parece que puedo hacer una lista de cosas que nos pueden ayudar para entender rápido esto del éxito, de alcanzar la meta de la vida. El éxito del discípulo de Jesús es precisamente ser discípulo de Jesús. Ese es el éxito del discípulo, ser discípulo de Jesús. Venid a mí, dijo Jesús, vengan a mí. Llamó a 12 para que estuvieran con él y para enseñarlos, para darles autoridad y enviarlos a predicar, pero antes los llamó para que estuvieran con él. El éxito de ser del discípulo de Jesús es justamente eso, ser discípulo de Jesús. El éxito del discípulo de Jesús es vivir con la esperanza de la vida eterna. Juan habla de eso en este pasaje. Qué terrible sería vivir sin esperanza. Ya tengo más tiempo de ser cristiano que de ser mundano, porque me convertí a los 17 y tengo 56 tengo. Sí, ¿verdad? Gracias por acordarme. Tengo unas pastillitas para la memoria, pero no me acuerdo cómo se llaman. Por eso no las he comprado. Pero si tengo 56 y tenía 17, sí ya le gané, ¿verdad? Ya a lo mundano ya lo hice pedazos. No concibo cómo podría vivir ahora sin esperanza. No concibo. ¿Usted cómo? Cuando ahora que estuve internado, ¿se acuerdan que me dio la chiripiorca de la celiaquía y esas cosas? Y la verdad es que no estaba grave, porque solamente estaba reaccionando mi cuerpo al gluten, pero estaba grave porque no sabían qué tenía. En el mismo hospital me daban a comer sandwichitos. El pan, el sándwich, puro gluten. Ahí mismo me daban de comer lo que me estaba haciendo daño. Entonces, como no sabía, por eso me sentía tan mal. Pero bueno, sí fui a un quirófano, porque sí me hicieron estudios y demás, 7 biopsias en todo mi tracto digestivo, que estaban buscando cáncer, por cierto. Me habían dicho que era una de las posibilidades que tenía, cáncer. Y yo oraba al Señor y repetía mis salmos favoritos y esas cosas, pero me alcancé a preguntar, ¿cómo sería esto sin Dios? Y me pregunté, ¿cómo le hace la gente que no cree en Dios en esos momentos? Y llegué a la conclusión de que todos los que no creen en Dios en esos momentos creen en Dios. Porque no hay otra manera de pasar esos momentos si no tienes una esperanza. El éxito del discípulo de Jesús es vivir con la esperanza de la vida eterna. El éxito del discípulo de Jesús es ser influencia positiva en otros. Juan habla de esto, de esta trascendencia. Me gozo de ver a tus hijos andando en la verdad. En el gozo de ver a otras personas siendo transformadas, caminando, ser influencia a otras personas. El éxito del discípulo de Jesús es alcanzar a otros para Cristo. El éxito del discípulo de Jesús es compartir la fe, la esperanza y el amor con los seres amados, esposa, hijos y toda la familia. Lo he dicho antes, si alguien no tiene éxito en su familia, en su relación matrimonial básica especialmente, no tiene éxito. El éxito del discípulo de Jesús es dejar una huella en otros, que otros puedan seguir. El éxito del discípulo de Jesús es vivir en la tierra con la plenitud de estar por fe en el cielo. Ya les conté, sí, en la oración hace ratito del fallecimiento de la hermana Ramona, sí, ¿verdad? 3 días antes de que falleciera, ella estaba en el hospital en Médica Sur, y me habían hablado el hermano Ramón para que fuera a visitar a su mami. Fui a verla, ella estaba muy consciente y no tenía dolor ni nada en esos momentos, solamente tenía la dificultad de respirar de repente porque sus pulmones tenían agua. Pero ella estaba, fui a saludarla, estaban todos sus hijos, incluso una hija adoptiva y todos sus nietos, 6 hijos y la hija adoptiva y 13 nietos, ahí estaban. De hecho fueron los del hospital, el doctor y la señorita a saber qué estaba pasando porque era un gentío en la habitación. Y bueno, cuando íbamos a orar, yo estaba platicando con ella, ella en un reposet, así no estaba en su cama, sino acá en un sillón. Y dije, vamos a orar, y yo me arrodillé ahí a sus pies, y no vi a mis espaldas qué estaba pasando, y oramos. Y cuando abrí mis ojos y volteé, todos los hijos así de rodillas, y yo pensé, esto es éxito. Esto es éxito. Morir así es morirse exitosamente. O sea, todos sus hijos, todos sus nietos, orando por ella de rodillas, creyentes, todos, buscando al Señor. Cuando la hermanita se convirtió, primero se convirtió su hijo, Lalo, venía los miércoles. Él le habló a su mami. Su mami son de Oaxaca, de un pueblo lleno de ¿cómo se dice?, de tradiciones.
Ellos eran los mayordomos que hacían la fiesta del pueblo, hacían el mole para todo el pueblo. Me invitaron un día a su casa, una mesa gigantesca, un mole riquísimo que iban a llevar al otro día al pueblo, y ahí estaba un cuadro enorme de la Virgen de Guadalupe, que estaba listo para llevarlo. Ya estaba bendecido y todo. Y eran de la iglesia. Usted me conoce, yo soy respetuoso, jamás hablo de eso con alguien que, si me preguntan, que se aguante, pero si no me preguntan, el que se aguanta soy yo. No digo una sola palabra. Yo puedo entrar a una casa llena de cosas y no digo una sola palabra, nada. Oro solamente. Si me preguntan, sí me suelto, ¿verdad? Pero si no me preguntan, no digo nada. Pero en esa ocasión, uno de los hermanos dice: pastor, mire nomás lo que tenemos aquí. Exhórtenos, ¿verdad que no debemos hacer eso? Yo no dije mucho. Solamente dije alguna cosa y dije: el Señor les enseñará. Pues la hermanita Ramona, doy honor a su memoria, un día tenía uno de esos que se llama el Sagrado Corazón, y dijo: lo voy a destruir. Una hija le dice: no, mamá, si quieres regálamelo. No, porque entonces alguien seguirá adorándolo. Esto no agrada a Dios. Yo digo, eso es valor. Los eruditos en este asunto de crecimiento dicen que la mayoría de las personas que se convierten en las iglesias son jóvenes, que en la juventud hay más posibilidades de que una persona se convierta, que cuando somos adultos se nos dificulta mucho, porque no tenemos el arrojo, el valor de decir: tengo 50 años creyendo una mentira. Pero hay personas que se atreven, y luego todos los demás, yo digo, eso es éxito, eso es éxito. Creer en Cristo, tener esperanza de vida eterna, aceptar la fe, este triple salto mortal de fe, y luego influir eso en otras personas, y que otras personas también crean. El éxito del discípulo es compartir la fe, la esperanza y el amor con los seres amados, esposa, hijos y toda la familia. El éxito del discípulo de Jesús es dejar una huella en otro, que otros puedan seguir. Y el éxito del discípulo de Jesús es vivir en la tierra con la plenitud de estar por fe en el cielo. Déjame le digo algo que estoy seguro que los de mi edad y mayores saben esta historia, pero los jóvenes no lo saben ni conocen este nombre más que si lo estudian en el internet o en la historia. Aristóteles, Sócrates, Onassis, 1906-1975. En su tiempo fue el hombre más rico del planeta. Tuvo amoríos con personas famosas de la política y de la farándula. Es más, se casó con la ex esposa, la viuda de Kennedy. Sin embargo, todos sus biógrafos coinciden en señalar que no murió feliz. Una de sus hijas o su hija se rebelaba contra él, y su hijo murió a los 23 años. Alguien le oyó decir frente al féretro de su hijo estas palabras. Me causa mucho dolor leerlas. Daría toda mi fortuna porque mi hijo pudiera vivir y ser feliz. No solamente dijo porque mi hijo pudiera vivir, porque resucitara. No. Le dolía también cuando estaba vivo, porque no era feliz su hijo. Y decía: daría cualquier cosa porque mi hijo pudiera vivir y ser feliz. Si su meta era tener mucho dinero, ser un hombre de negocios poderoso, salir en los periódicos, ir a muchas fiestas, podemos decir que tuvo un éxito rotundo. Pero si su meta era ser feliz y hacer feliz a su familia, debemos decir que fue un fracasado. No le cambiaría mi vida por la de él en lo más mínimo. Cuando las personas vienen conmigo, a veces a una cita pastoral, y no es por sí mismos que están pidiendo, es por otra persona. Pastor, es mi hija, es mi adoración, pero está en problemas. Ore por ella. Y de repente la hija se convierte y es transformada. Eso es éxito. Eso es éxito. Tener la bendición de poder, porque creo en el Señor, porque confío en Él, que me haga milagros y bendiga a otras personas a las que amo. Este personaje estoy seguro que salió en las revistas de los hombres exitosos, pero él bien lo sabía, no lo era. Recordemos que la pregunta fundamental es: ¿qué buscamos? Una manera perfecta y bíblica de concluir esto es lo que dijo el Señor. Leen conmigo, por favor. Me parece que aquí está la clave del éxito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y finalmente, el éxito de tener comunión en la iglesia. Ya dijimos de ser iglesia, ya hablamos de ser iglesia, de ser la esposa, la señora elegida. Pero ahora Juan
sobreabunda en este tema de ser iglesia, y introduce una palabra muy interesante. Y me parece que habla de tener comunión, tener intimidad en las relaciones interpersonales. Juan reconoce que una carta puede ser fría y anhela la oportunidad de estar cerca de ellos. Y la frase que se traduce cara a cara en el griego es la palabra boca a boca. En cualquier sentido se trata de intimidad, cercanía, profundidad de relaciones. Se dice que los aztecas, los mayas, nuestros antepasados, fueron los primeros en hacer cómics. ¿Sabían eso? ¿Qué se dice eso? Fueron los primeros comiqueros del planeta. Sí, porque hay, ¿cómo se llaman esos? Hay jeroglíficos o algo así, como sea, que tienen códices, que tiene un personaje y luego le sale aquí una como lengua y luego acá una especie de globito y dice el mensaje. Fueron los primeros cómics del mundo. ¿Cómo se llama eso? Ideogramas. Y ponen a personas hablando boca a boca. Es la idea de cara a cara, boca a boca. En cualquier sentido, habla de cercanía, intimidad, profundidad de relaciones. Es un hecho que en el mundo la comunión es un valor. La comunión es un valor, una necesidad y un anhelo de todo ser humano. Personas que no tienen relaciones interpersonales profundas tienen problemas con la depresión, la desesperanza y el despropósito en la vida. Hay quienes tienen mucha fama, dinero y están rodeados de sirvientes, colaboradores, fans, pero aún así se sienten solos y ciertamente lo están, porque no tienen relaciones significativas, profundas, serias. Juan exalta este valor y se goza en decir que es parte de la vida cristiana, que es parte del éxito de los discípulos del Señor. Es parte del éxito de los discípulos del Señor, tener intimidad. Las iglesias, cuando crecen, de repente tenemos que cambiar ciertas cosas y hay ciertas cosas que no podemos hacer. Yo lamento mucho, de veras, sufro que de este culto tengo que salir corriendo para llegar al otro. Porque a mí eso del culto de calle, eso del culto de banqueta, me encanta. Eso de abrazarnos, besarnos, apapacharnos, echarnos porras los unos a los otros. Digo, a veces pullas también me han echado a mí. Ya les he contado, ¿no? Que había alguien que se formaba, cuando recién llegué aquí a la iglesia, había alguien que se formaba para decirme, yo no voté por usted. Yo le dije, pues yo tampoco voté por usted, ni en el mundo lo hacía. Pero la mayoría nos formamos para saludarnos y decirnos cosas lindas y abrazarnos y besarnos y decirnos, contagiarnos de gripa o lo que sea, ¿verdad? Eso ya es extra. Es lindo, perdonen que en este culto no lo puedo hacer, tengo que ir corriendo al otro a predicar, ese es el problema. Pero ahí, cuando las iglesias van creciendo, van cambiando cosas y hay un consiervo que alguna vez me dijo, no, yo eso de saludar, ya, para mí eso es horrible, ya, al fin de cuentas me libré de eso. Yo contrario, yo quisiera no librarme de eso del culto a las 8, porque en todos los demás cultos sí me quedo a saludar, es parte de la vida, sin eso no hay vida. Es uno de los éxitos del cristiano, el podernos ver cara a cara, boca a boca, el tener intimidad. Y no solamente somos mismos de la misma congregación, no, somos hermanos. Así que la comunión es tener amigos que también son hermanos, o tener hermanos que también son amigos, porque hay de los dos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen aquí un hermano en la carne, aquí en la iglesia? O sea, es su hermano doblemente, ¿verdad? Creo que fue Isaac el que un día me dijo, papá, tú eres muchas cosas mías, ¿verdad? Cuando era niño, tú eres muchas cosas mías, ¿verdad? Sí, hijo, ¿a qué te refieres? Pues eres mi papá, eres mi pastor, eres mi maestro. Y bueno, era su líder en un grupo pequeño rebaño que se llamaba. Y me hizo una cuenta así de cuántas cosas era yo de él. Es cierto, en la iglesia somos un titipuchal de cosas los unos de los otros. La comunión es tener a quien aconsejar y quien te aconseje. La comunión es tener a quien rendirle cuentas. La comunión es ser parte, pertenecer y participar de una entidad espiritual. La comunión es gozar a plenitud de la bendición de ser la esposa de Cristo. La comunión es un éxito porque para tener comunión hay que vencer el egoísmo, la necedad, el individualismo, la rebeldía, es decir, la tendencia a pecar. Porque sí, para tener comunión hay que vencer esto, hermano. O sea, ahora sí que como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Ay, perdonen mi filosofía pueblerina, chespiritesca. Necesitamos vencer cosas como egoísmo, necedad, individualismo, rebeldía, la tendencia a pecar.
a ser yo el superior, porque, como se dice en el egoísmo, primero yo, después yo y al rato yo. Y háganle lo que quieran, si quieres. Y si no, ahí está, y hasta miden la puerta. Ahí está la puerta, 2 metros, 20 centímetros. Pues no sé por qué algunos hasta miden la puerta para poder decir cuánto mide para que te vayas y no sé qué. No, con tal de que te quedes, yo puedo ceder, con tal de que te quedes y sigamos en comunión, sigamos juntos. Esa es la idea. En la comunión es un éxito porque vences ciertas cosas negativas en nuestra vida. Un empresario le dijo a su pastor: tengo más empleados en mi empresa que los miembros que usted tiene en su iglesia. Ellos están a mi servicio, hacen lo que yo les digo, trabajan para mí. Algunos me respetan, uno que otro me admira, pero ninguno me considera su hermano. Ser parte de su rebaño, pastor, es más reconfortante que alcanzar las metas de venta en mi negocio. Gracias a Dios y a usted por permitirme ser parte de esta congregación. Qué lindo, ¿no? Este empresario entendió la gran diferencia que tiene que ver con ser parte de una institución de trabajo a ser parte de una iglesia, un rebaño, un pueblo de Dios. Hermanos míos, vivamos el éxito de ser parte de la iglesia. Vivamos el éxito de alcanzar la meta de la vida y de disfrutar la comunión en el cuerpo de Cristo. El apóstol Juan, en esta breve carta o memorándum, nos escribe a ustedes y a mí este asunto para ayudarnos a entender la salud del éxito. En el mundo en que vivimos se nos maneja un éxito absolutamente absurdo. Tiene que ver solamente con cantidades de dinero, de fama. El éxito no tiene que ver con cuántos likes tienes en tu Facebook. Hay una persona que cuando le ponen like dice: me chulearon esa foto. No sabe que se puede poner eso sin ver la foto, ¿no? Se puede hacer nomás para pasar, que significa ya la vi, no te preocupes. Pero hay quienes creen que eso es el éxito de la vida. No. Juan aquí nos establece un concepto diferente de éxito. Ser exitoso es ser parte de la comunidad, ser la señora elegida. Si usted está de acuerdo conmigo en que esta señora elegida no es la hermana electa, no es una señora que se llamaba electa y a la que Juan le dice señora, si usted está de acuerdo conmigo, es una iglesia, una pequeña iglesia local de Asia Menor, de cristianos perseguidos, entonces usted y yo podemos adjudicarnos, somos la iglesia elegida. Y puedo decirlo, estos que estamos aquí somos la iglesia elegida, la señora elegida de, ¿qué dijimos que era aquí? De Iztapalapa, 8 de la mañana. Porque están los de las 10, no, esos son otros. Y están los de las 12. A lo mejor usted de repente incursiona en visitar otras señoras elegidas de otros horarios. Pero esta pequeña comunidad, también perseguidos. Usted y yo también estamos perseguidos por los tránsitos, por el reglamento, por las grúas. Dios santo, Señor, cancelo, Padre, por favor que no nos lleven más carros allá. Por la delincuencia, ¿no es cierto? Por las deudas. Somos también perseguidos por situaciones bien difíciles. Pero Juan nos escribe entonces a nosotros, adjudiquémonos la carta. Y nos dice: oigan, ser exitoso es ser señora elegida. Y ser exitosos es que puedes alcanzar la meta. Y la meta de la vida es ser feliz. La meta de la vida es tener esperanza de vida eterna. La meta de la vida es pasar por aquí cumpliendo con el plan de Dios para tu vida, que creas en Él y que compartas esa fe con otros. Eso es ser exitoso. Porque usted y yo de repente a lo mejor nos sentimos fracasados cuando nos comparamos con otros que han logrado más que nosotros en alguna cosa, en cuestión de cantidad. Yo qué sé, cuando vemos, no sé, nuestro carro y vemos el de otro, o nuestra casa y vemos el de otro, o lo que sea. ¿Y eso qué? Juan nos presenta aquí un concepto diferente de éxito. Y finalmente incluso nos dice que el éxito también tiene que ver con esto de tener intimidad, de tener amigos. Cuando nos reunimos los pastores en las reuniones plenarias, esa es una pregunta así, como ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Si alguien me preguntara, nunca me han preguntado, ojalá que un día esto me pregunten, ¿cómo podríamos medir el éxito? Yo pienso que una manera sería decir de los pastores:
pues creo que una forma muy oficial, muy eclesiológica podría decir cuántos discípulos tienes, no cuántos miembros, no cuántos discípulos. Porque hay personas en el mundo que llenan auditorios gigantescos y no son sus discípulos, son sus fans, no son sus discípulos. Así que creo que una pregunta sería esa: ¿cuántos discípulos tienes? Pero ¿sabe cuál sería más intensa y más propia y más contundente? ¿Cuántos amigos tienes, pastor? Porque hay pastores solitarios, hay pastores que no tienen amigos, están solos, predican y vociferan desde el púlpito y exigen y no sé qué, pero salen solos, no tienen a nadie. Me parece que eso es fracaso, aunque su congregación, aunque le escuchen 10,000 cada domingo, si cuando se va a su casa se va solo, si va a refugiarse allá con su esposa porque no tiene intimidad con nadie, me parece que es un fracasado. Juan dice: esto que estoy escribiendo está frío, por eso anhelo verlos boca a boca, cara a cara. Eso era éxito, eran sus hijos espirituales, sus amigos en Cristo. No solo eran sus conocidos, no solo eran sus alumnos en la clase. No, Señor, eran personas por las que daban la vida y personas que daban la vida por Él. Es esa intimidad que hay, que es posible en el pueblo de Dios, porque podemos vencer el egoísmo y todas las demás cosas que ya mencionamos. Eso es éxito también. Así que, hermano querido, por favor, si usted es parte de esta comunidad y si usted tiene amigos aquí en esta comunidad y tiene personas con las que interactúa, si usted cuando está en problemas puede llamarle a alguien, y decir: por favor, oren por mí, díganle al pastor que oren por mí en esto. Si usted puede, y si no puede hacerlo, pues pueda hacerlo. Por favor, esfuércese por hacerlo. Aquí ya vemos gente. A ver, ¿cuántos de los aquí presentes estamos dispuestos a desarrollar relaciones de intimidad y profundidad de unos con otros? Levante su mano, hermanos. Pues cualquiera que dice: no, yo no tengo a nadie, ni perro que me ladre, dicen algunos, ¿verdad? Se dice: pues mire cuántos dispuestos aquí estamos de tener comunión con usted, de tener compañerismo con usted. Y si tenemos eso, por favor, hermano, no quiero decir solamente crea, no, entienda, sepa. Eso es tener éxito. Hay personas que tienen dinero, fama, muy buena opinión de otras personas, pero son fracasados porque no tienen estas bendiciones de las que Juan nos habla aquí. Y usted y yo podemos tenerlas ahora mismo, disfrutarlas. Señor Santo, gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos y hermanas. Gracias por el anciano y gracias por aquella pequeña comunidad perseguida de cristianos que hizo posible que esta breve carta se hiciera y nos enseñara estas cosas. Dios Santo, ayúdanos a vivir el éxito, la salud del éxito en nuestra vida. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez algunos de nosotros queremos pedirle al Señor: Señor, bendíceme. Me has hecho exitoso y en ocasiones me siento fracasado. Me has dado éxito por conocerte, por vivir la esperanza, y por causa del mundo en ocasiones utilizo los parámetros de la sociedad y he cometido el terrible error de sentirme fracasado en algunas áreas de mi vida. Perdóname, Dios. Ahora sé lo maravilloso del éxito de caminar contigo. Bendíceme, Dios, para reconocer eso y para disfrutar a plenitud de esas bendiciones que tienes para mí. Digámoselo al Señor todos. Dígaselo ahí, hermano, en su lugar, y hable con Él en privado y dígale: Señor, aquí está mi vida, bendíceme. Señor Santo, te pedimos estas cosas y pongo en tus manos a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entreguemos, hermanos, los diezmos y ofrendas. Tracé mi vivir, mi propia senda, más frustrada fui. Hoy puedo entender el paso hacia ti, tu perfecta voluntad. Yo quiero
pidas, he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guiará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti. Confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrás. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo